Dios de justicia y de verdad, te presentamos nuestras vidas y nuestras esperanzas, reconociendo la importancia del respeto en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú nos creaste a tu imagen y semejanza y valoras la dignidad y el respeto mutuo entre tus hijos. Te pedimos que nos ayudes a cultivar corazones de respeto hacia ti, hacia los demás y hacia toda tu creación. Ayúdanos a valorar a cada persona como un ser único y precioso creado por ti y a tratarnos mutuamente con cortesía, con consideración, con amabilidad. Permite, Padre, que el respeto sea la base de nuestras familias, en nuestros trabajos, comunidades, en nuestra sociedad. Que nuestras interacciones estén marcadas por tu amor, tu paz y tu armonía. Te pedimos perdón por las ocasiones cuando no hemos respetado a otros con nuestras palabras o acciones. Ayúdanos a ser humildes y a ser instrumentos de tu paz y reconciliación, cuando así sea tu voluntad. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy es 21 de abril y vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulos 1 al 4, y este libro describe a David como un verdadero rey teocrático ideal, aun cuando tiene sus imperfecciones. Entonces leamos 2 Samuel capítulos 1 al 4. Noticia de la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día llegó a Siclag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se encuentra Saúl y su hijo Jonathan. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonathan han muerto?, le preguntó David al criado que le había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir el desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonathan habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David le preguntó al joven que le había traído la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, le reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y le ordenó: anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David, por su parte, dijo: que tu sangre caiga sobre tu cabeza. Tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. Lamento de David por Saúl y Jonathan. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonathan. Lo llamó el Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Jaser. ¡Ay, Israel! Tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gat, ni lo pregonen en las calles de Ascalón.
para que no se alegren las filisteas ni lo celebren esas paganas. Ay, montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque ahí deshonraron el escudo de Saúl, ahí quedó manchado el escudo de los valientes. Jamás volvía el arco de Jonathan sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl, Jonathan, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. Cómo han caído los valientes en batalla. Jonathan yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonathan, pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Las armas de guerra han perecido. David es ungido rey en Judá. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus 2 esposas, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón, y ahí ungieron a David como rey de su tribu. Además, le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Y ahora que el Señor les muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto, la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Guerra entre las tribus. Entre tanto, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, llevó a Isobed, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanaim, y ahí lo instauró rey de Galaad, de Gesurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isobed, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim con las tropas de Isobed, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Joab, hijo de Sarbia, por su parte, salió al frente de las tropas de David. Los 2 ejércitos se encontraron en el estanque Gabaón y tomaron posiciones en lados opuestos. Entonces Abner le dijo a Joab: propongo que salgan unos cuantos jóvenes y midan sus armas en presencia de nosotros. De acuerdo, respondió Joab. Así que pasaron al frente 12 jóvenes del ejército benjaminita de Isobed, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada soldado agarró a su rival por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que ambos combatientes murieron al mismo tiempo. Por eso a aquel lugar, que queda cerca de Gabaón, se le llama Helcal Hasurim. Aquel día la batalla fue muy dura, y los siervos de David derrotaron a Abner y a los soldados de Israel. Allí se encontraban Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarbia. Asael, que corría tan ligero como una gacela en campo abierto, se lanzó tras Abner y lo persiguió sin vacilar. Al mirar hacia atrás, Abner preguntó: ¿acaso no eres tú Asael? Claro que sí, respondió. Déjame tranquilo, exclamó Abner. Más te vale que agarres a algún otro y que te quedes con sus armas. Pero Asael no le hizo caso, así que Abner le advirtió una vez más: deja ya de perseguirme o me veré obligado a matarte. Y entonces, ¿cómo podría darle la cara a tu hermano Joab?
Como Asael no dejaba de perseguir a Abner, le dio un golpe con la punta trasera de su lanza y le atravesó el vientre. La lanza le salió por la espalda y ahí mismo Asael cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí se detenían a ver el cuerpo de Asael. Pero Joab y Abisai se lanzaron tras Abner. Ya se ponía el sol cuando llegaron al collado de Ama, frente a Giach, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Entonces los soldados benjaminitas se reunieron para apoyar a Abner y formando un grupo cerrado tomaron posiciones en lo alto de una colina. Abner le gritó a Joab: «Vamos a dejar que siga esta matanza. ¿No te das cuenta de que, al fin de cuentas, la victoria es amarga? ¿Qué esperas para ordenarle a tus soldados que dejen de perseguir a sus hermanos?» Joab respondió: «Tan cierto como que Dios vive, que si no hubieras hablado, mis soldados habrían perseguido a tus hermanos hasta el amanecer». Enseguida, Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados, dejando de perseguir a los israelitas, se detuvieron y ya no pelearon más. Toda esa noche Abner y sus hombres atravesaron el Arabá. Después de cruzar el Jordán, siguieron por todo el territorio de Bitrón hasta llegar a Mahanayim. Una vez que Joab dejó de perseguir a Abner, regresó y reunió a todo su ejército para contarlo. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado a 370 de los soldados benjaminitas de Abner. Tomaron luego el cuerpo de Asael y lo sepultaron en Belén, en la tumba de su padre. Toda esa noche, Joab y sus hombres marcharon y llegaron a Hebrón al amanecer. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. El segundo, Kielab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. Abner hace un pacto con David. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl, aunque Isobed le reclamó a Abner el haberse acostado con Rispa, hija de Ayá, que había sido concubina de Saúl. A Abner le molestó mucho el reclamo, así que replicó: ¿acaso soy un perro de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de su padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David, y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor le juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl y a establecer el trono con David sobre Israel y Judá desde Dan hasta Berseba. Isobed no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿a quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David. Haré un pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl. De lo contrario, no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isobed, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de filisteos. Por tanto, Isobed mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo. Pero Paltiel se fue tras ella, llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurín. Allí Abner le ordenó que regresara, y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los ancianos de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David, les dijo, y
ya pueden hacerlo, pues el Señor le ha prometido, por medio de ti, que eres mi siervo, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con los de Benjamín, y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Ahí Abner le propuso a David: permítame su majestad convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto David despidió a Abner, y éste se fue tranquilo. Joab asesina a Abner. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido tranquilo. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: así que Abner vino a ver a su majestad. ¿Y cómo se le ocurre dejar que se vaya tal como vino? Ya su majestad lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene usted y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sirá. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro, y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos, y todo el pueblo lloró con él. Entonces, el rey compuso este lamento por Abner: ¿por qué tenía que morir Abner como mueren los canallas? No tenías atadas las manos ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae en manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día. Pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día, todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también le dijo a su gente: ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil. No puedo hacerles frente a esos hijos de Sarbia. Que el Señor le pague al malhechor según sus malas obras. Asesinato de Isobed. Cuando Isobed, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó, y con él todos los israelitas. Isobed contaba con 2 sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab, y ambos eran hijos de Rimón el Berotita y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Gitayín, donde hasta la fecha residen. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero en el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Ahora bien,
Recab y Baná, los hijos de Rimón el Berotita, partieron para la casa de Isobed y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y ahí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isobed estaba en la alcoba acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se lo llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Isobed diciendo: «Mire, su majestad, aquí le traemos la cabeza de Isobed, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron». Pero David les respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Berotita: «Tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias. Pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra?». Entonces David les ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isobed la enterraron en Hebrón en el sepulcro de Abner. Entonces estamos leyendo cómo de una forma o de otra, y no por la mano de David, Dios le está entregando el reino que una vez le había prometido, y David nos está teniendo que ensuciar las manos con la sangre de los reyes o la descendencia de los reyes a quien, específicamente Saúl, ¿no?, a quien Dios había ungido. Padre, gracias, Señor, porque tus planes son perfectos. Tus planes son los designios y las promesas que tú nos haces, y tú siempre cumples absolutamente todas tus promesas. Permite que nuestros orgullos no se interpongan en tu plan y que permitamos en humildad que lleguen tus bendiciones a nuestra vida. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.